Descubierto. El inesperado y conmovedor destino de la viuda apache que transformó vidas en 30 días. Isela se sentaba sola en la penumbra de su hogar, con el eco de las risas de sus hijos resonando en el aire. Entre 4 paredes desbordantes de recuerdos, cada rincón guardaba la esencia de quien había sido su mundo, su esposo. Desde su partida, el peso sobre sus hombros se había vuelto más pesado, como si las montañas que la rodeaban alzaran una carga que ella no podía llevar. Sin embargo, en su interior, un susurro persistente la instaba a despertar algo que había mantenido enterrado durante años. La pintura, el legado de su abuela, un talento que añoraba dejar salir. Al soñar con exponer su arte, una mezcla de esperanza y terror la invadía. La noticia de la llegada de un grupo de estudiantes de arte estremeció su tranquilidad. La idea de compartir su cultura, sus historias, podría ser un camino hacia la sanación. Sin embargo, la duda también la consumía. Mirarse en el espejo, observar las marcas de la vida y el dolor, la hacían cuestionarse. ¿Sería capaz? ¿Cómo podría ser vista con sus cicatrices abiertas y sus inseguridades a cuestas? Esa noche, mientras el fuego danzaba, su madre habló con sabiduría. El arte no es solo para los elegidos, Isela, también es para quienes tienen historias por contar. Las palabras resonaban, un eco incesante de lo que podía ser, pero también una carga. La presión de ser auténtica. Con cuidadosa determinación, decidió participar en la exposición, pero, al llegar el día, su mundo se desmoronó. Con cada obra que contemplaba, su desasosiego crecía. Las piezas vibraban con destellos de brillantez que ella sentía que sus lienzos no poseían. El rechazo se apoderó de su ser, como si el aire a su alrededor se espesaría y la ahogara. Insegura y llena de miedo, se cuestionó a sí misma. ¿Acaso había estado equivocada al creer que su arte podría tener valor? El destello de esperanza se desvaneció convirtiéndose en una sombra que amenazaba con tragársela. Entonces, una voz interrumpió su tormento. Un profesor de arte se acercó como una luz en medio de la oscuridad. Su mirada comprendía lo que Isela estaba sintiendo, y sus palabras, abrasadoras, iluminaban aquel lugar tenebroso. Isela, el arte nace del alma. No se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. Aquello encendió un fuego nuevo en su corazón, una chispa de determinación que había creído perdida. Sin embargo, la lucha seguía. Cada paso hacia su arte era un recordatorio del camino que había dejado atrás. Las huellas de su pasado eran profundas y dolorosas. La presión sobre su pecho no disminuía. Si decidía avanzar, tendría que enfrentar no solo sus temores personales, sino también las expectativas que comenzaron a formarse a su alrededor. La noticia de su participación había provocado revuelo, y el juicio ajeno ya empezaba a murmurar en el aire. Eso la estresaba. La incertidumbre la llenaba de malestar. ¿Sería suficiente? Sin darse cuenta, estaba a punto de chocar contra la muralla que ella misma había erigido. Se sintió en un abismo del que no sabía si podría salir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada nuevo día, la presión aumentaba, así como su deseo por liberarse de ese peso. ¿Podría encontrar la manera de equilibrar su propio viaje artístico con ser la madre que sus hijos necesitaban? La lucha interna se intensificaba. El dilema entre su arte y sus responsabilidades se volvía un nudo inquebrantable en su mente. Las montañas, testigos silenciosos, parecían susurrar su tormento. ¿Sería capaz de enfrentar este desafío y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de su familia y comunidad? La encrucijada era inminente, y Isela sintió que la decisión que tomaría podría definir no solo su futuro, sino también el de todos los que amaba y a los que llevaba en su corazón. A medida que los días avanzaban, Isela se sumía en una espiral de introspección.
Se despertaba cada mañana con el aturdimiento del nuevo día, tratando de encontrar un hilo del que aferrarse en la maraña de sus pensamientos. Las risas de sus hijos, una melodía familiar, resonaban en el fondo, pero era incapaz de disfrutarlas completamente. Su mente estaba atrapada en un conflicto interno que parecía no tener fin. Se sentó una mañana frente a su caballete, el lienzo en blanco frente a ella como un abismo que debía cruzar. Las sombras de la inseguridad se alzaban en sus pensamientos, recordándole su pasado y el estigma que aún sentía. ¿Era realmente digna de ser artista? Se preguntaba mientras recordaba las palabras del profesor, lo verdadero frente a lo perfecto. Sin embargo, la confrontación con esta verdad le resultaba abrumadora. Un día, decidió buscar recursos que la apoyaran en su camino. Comenzó a ver tutoriales en línea de otros artistas que habían superado obstáculos similares. Los métodos y técnicas aprendidos empezaron a calar en su proceso. Cada minuto frente al lienzo se convirtió en un ejercicio de afrontar sus propios miedos. Detrás de cada trazo que daba, había un susurro de valor que poco a poco iba tomando forma. Sin embargo, durante esas sesiones, comenzó a tomar conciencia de algo que había estado ignorando. Sus hijos no solo la observaban a ella, también aprendían de su valentía o su victoria. A menudo, los veía entrar rápidamente a su pequeño estudio, sus ojitos buscando la calidez y el consuelo de su madre, pero también la inspiración que comenzaba a surgir en el aire. Sabía que tenía que ser un modelo a seguir, alguien que pudiera demostrar que la lucha por el arte no era en vano. Una tarde, mientras canvaseaba, una idea le tomó por sorpresa: mostrarles su proceso creativo. Decidió incorporar a sus hijos en su arte, pidiéndoles que compartieran sus propios pensamientos y sentimientos sobre el color y la forma. En lugar de ser un espacio reservado solo para ella, su pequeño taller se transformó en un lugar de colaboración. Los murmullos sobre la mesa de trabajo se convirtieron en risas y debates entusiastas sobre qué colores representarían mejor los sentimientos de cada uno. Este cambio en su perspectiva no solo alivió su carga, sino que permitió que sus hijos vieran a una madre en lucha, pero también en crecimiento. Con cada obra que emergía de este nuevo enfoque, su confianza empezaba a florecer. Había algo liberador en saber que, aunque el camino no era fácil, no estaba sola. Sus hijos se habían convertido en sus cómplices y su apoyo. Alguna vez se sintió como si sus luchas dolieran, como si cada trazo fuera una batalla que librar, pero ahora se sentía más fuerte, más completa. Sin embargo, en medio de esta transformación, una sombra se cernía sobre su tranquilidad. A medida que el día de la exposición se acercaba, la presión de cumplir con las expectativas de su comunidad se tornaba casi insoportable. Se dio cuenta de que solo había estado trabajando en su arte, no en la búsqueda de su voz auténtica para comunicar su historia. ¿Cómo podría explicar su viaje a otros sin sentir que cada palabra era un peso en su pecho? El instante crucial se aproximaba. El tiempo corría, y el eco de las dudas aún permanecía entre sus pensamientos. ¿Tendría el valor de compartir no solo su arte, sino también su verdad más profunda? El futuro empezaba a mostrarse ante ella, una bifurcación que requeriría una decisión que iba más allá de lo artístico. En ese momento lleno de tensión, cada paso ahora significaba enfrentar no solo sus propias expectativas, sino también la necesidad de ser verdaderamente visible ante el mundo. La inquietud se hizo palpable, y con la fecha de la exposición marcando el calendario, Isela sabía que había llegado el momento de desnudarse emocionalmente ante su audiencia. ¿Estaría preparada para este nuevo desafío? El día de la verdad se acercaba a pasos agigantados, y apenas comenzaba a vislumbrar el peso de lo que estaba a punto de abrazar. El día señalado finalmente llegó, y con él un torrente de emociones que se agolpaban en el pecho de Isela. Se despertó antes del amanecer, la luz tenue del sol todavía ocultándose tras el horizonte. La casa estaba en silencio, pero sus pensamientos eran un bullicio ensordecedor. Con cada latido de su corazón, sentía la presión de lo que estaba a punto de hacer. Había dedicado horas al lienzo, pero ahora se presentaría no solo como artista, sino como mujer, madre y sobreviviente. Se puso frente al espejo, la imagen que la observaba parecía un reflejo de sus inseguridades. Se cuestionó quién era realmente, qué historia tenía que contar.
Cada pincelada creada en los últimos días representaba más que colores sobre una tela. Eran fragmentos de su esencia, las huellas de su lucha interna convertidas en formas y texturas. Aún así, la idea de exponer no solo su arte, sino también su verdad, se le antojaba desbordante. Mientras se preparaba, recordó un momento que la había conmovido profundamente, una conversación con su hija sobre el significado del arte. «Mamá, el arte no necesita ser perfecto, solo necesita ser real». Aquellas palabras resonaron en su mente. No podía seguir oculta tras una máscara de perfección, debía mostrar la cruda autenticidad de su viaje. La necesidad de comunicar su experiencia la impulsaba hacia adelante, aunque el miedo amenazara con anularle. En el camino hacia el lugar de la exposición, Isela sintió que el aire se volvía denso. El bullicio de la vida cotidiana la rodeaba, pero en su interior estaba aislada, sumida en sus pensamientos. Los colores y formas de sus obras danzaban en su mente, pero una pregunta persistente la atormentaba. ¿Y si no la comprendían? Cuando llegó, la sala que la había acogido durante semanas se presentaba transformada. Las paredes estaban adornadas con sus obras, y su corazón se encogió al observarlas. Reflexionó sobre cada una, cada trazo, cada emoción plasmada. Eran un testimonio de sus noches de lucha, de sus días de pequeñas victorias. Su viaje era visible, pero ahora debía hablar sobre ello. Con un nudo en la garganta, un grupo de personas empezó a congregarse a su alrededor. Isela tomó una respiración profunda, decidida a enfrentar su miedo. Sabía que no podía defraudarse a sí misma. Sus hijos la miraban con confianza, y eso la llenó de valor. Sin embargo, la ansiedad revivía a medida que el murmullo crecía. Se acercó al micrófono con el objetivo de compartir. Primero vinieron las palabras vacías, mecánicas, y apenas se dio cuenta de cómo su voz retumbaba en sus oídos, un eco de sus dudas. Pero en ese momento crítico, se detuvo, cerró los ojos y recordó por qué estaba allí. Isela comenzó a hablar desde el alma, cada palabra fluyendo como la pintura en su lienzo. Habló de sus miedos, de la sanación que el arte le había proporcionado y de la fuerza de su vulnerabilidad. Mientras lo hacía, las emociones se agolpaban en su interior, pero también una liberación se hacía presente. Las reacciones del público eran impredecibles. Escuchó murmuros asombrosos y profundas exclamaciones. Algunos ojos estaban húmedos, otros brillaban con admiración. Su vulnerabilidad había tocado algo en los demás. En medio de su discurso, Isela se dio cuenta de que el camino de la expresión artística no se trataba solo de la perfección, sino del proceso de ser genuino. Había logrado desnudarse emocionalmente, y esa conexión con su audiencia representaba un nuevo comienzo. Mientras sus palabras continuaban fluyendo, una figura conocida apareció en la esquina de la sala y su corazón se detuvo. Era un antiguo colega, alguien que había sido parte de su pasado antes de que la inseguridad la apresara. Su presencia, que había aguardado en la penumbra, le ofrecía una pregunta sin respuesta. ¿Estaría dispuesto a reconocer su crecimiento o sería juez de su transformación? Con esa confrontación en su mente, Isela se dio cuenta de que lo que había comenzado con el propósito de sanar había empezado a revelarle un camino inesperado. ¿Podría su viaje de redescubrimiento ser una oportunidad para reinventar su trayectoria artística y personal? El momento culminante había llegado, pero aún quedaban decisiones que definirían su futuro. Isela se retiró del micrófono mientras los aplausos resonaban en su pecho, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Se sumergió en la multitud que la rodeaba, pero en su interior, las dudas comenzaron a barajar sus pensamientos. El antiguo colega se acercó, sus ojos reflejaban una combinación de sorpresa y respeto que la atraparon en un vaivén emocional. Era un vínculo a su pasado que, aunque doloroso, también era un recordatorio de lo que había superado. Se preguntó qué pensaría de su nueva dirección, si vería a la artista dispuesta a arriesgarse o a la mujer quebrantada que había sido. Mientras intercambiaban palabras cautelosas, Isela sintió que la presión del momento empezaba a liberarse, como si el aire a su alrededor se volviera más ligero. Sin embargo, los ecos de su discurso aún reverberaban en su mente. ¿De verdad había tocado a alguien?
La incertidumbre la mantenía alerta, codiciando la validación que pudiera venir de su antiguo compañero. Su presencia representaba una oportunidad. Su aprobación podría ser la puerta a la reinvención que tanto anhelaba. La conversación fluyó, y en un momento de sinceridad, él le preguntó cómo había logrado abrirse de aquella manera. Isela titubeó, no porque dudara de su respuesta, sino porque su historia era más compleja de lo que podía expresar en simples frases. El arte había sido su catalizador, pero había sido su dolor el motor que la había impulsado. A medida que profundizaba en su narrativa, las palabras comenzaron a salir con mayor claridad. Creo que me di cuenta de que, para sanar, debo ser sincera, no solo conmigo misma, sino también con el mundo. Es un acto de valentía y vulnerabilidad, explicó. Mientras hablaba, su voz encontró un nuevo ritmo, cada frase se entrelazaba con la otra, alimentando la conversación, hasta que ambos compartieron risas y memorias. Isela vio en él algo que había creído perdido, la pasión por el arte que en alguna ocasión los había unido. La compañía de su antiguo colega le ofrecía un espejo en el que podía observar su evolución. Era un ecosistema de emociones, de miedos e inseguridades vencidas que empezaba a germinar en la tierra fértil de su crecimiento personal. Sin embargo, algo dentro de ella la invitaba a indagar más profundamente, a cuestionar si realmente estaba lista para abrazar este nuevo camino. La incomodidad no se desvanecía por completo, en su corazón persistía la preocupación por el juicio ajeno, una sombra que la seguía a cada paso. Isela decidió que para avanzar, debía dejar todo aquello detrás. No podía depender de la validación externa. Había aprendido que el arte era una extensión de su ser y que cada pincelada requería autenticidad. Pensar en su viaje artístico volvió a motivarla, y mientras miraba las reacciones del público, se dio cuenta de que su vulnerabilidad había creado un espacio de conexión genuina. Al terminar la conversación con su antiguo colega, una idea brillante comenzó a tomar forma. ¿Y si pudiera crear un proyecto donde mezclara todas estas emociones y transformaciones? Un ciclo de talleres que invitaran a otros a expresar sus historias a través del arte, a descubrir su propia verdad. La idea la iluminó y la llenó de energía. Quizás aquel sería el camino hacia su verdadera evolución profesional y personal. Sin embargo, mientras pensaba en posibilidades, el eco de una decisión crucial resonó en su mente. ¿Estaba preparada para asumir el rol de líder, de guía para otros? La pregunta la persiguió, desafiando su confianza en sí misma. La luz de la sala comenzó a atenuarse, y con ello, la realidad de la noche sumergió a Isela en un torbellino de inquietudes. En ese momento, cuando se disponía a dejar la sala, una nueva presencia llamó su atención. Un hombre joven, con un cuaderno en la mano, se acercó. «Me gustaría saber más sobre ti y tu viaje. ¿Podría entrevistarte?», preguntó con una voz llena de energía y admiración. Isela sintió que había algo inesperado en su mirada, un interés genuino que la obligó a detenerse. El instante se desgarró entre la incertidumbre y el optimismo, y la pregunta se instaló en su mente. ¿Enfrentar la oportunidad o retroceder a la inseguridad que la había mantenido cautiva? Su corazón latía con fuerza, y mientras el joven la miraba expectante, Isela supo que el momento de la verdad había comenzado. Aceptaría el desafío de transformar su historia no solo por su cuenta, sino también inspirando a otros en su propio camino hacia la autenticidad. Isela paralizó sus pensamientos, sumergiéndose en la mirada intensa del joven. Era como si, en esos breves segundos, el resto del mundo se disolviera. La pregunta resonaba. ¿Realmente estaba lista para compartir su voz, su historia y, por extensión, su vulnerabilidad con un extraño? El eco de su discurso resonaba en su mente. Había hablado de la valentía y la autenticidad, pero ahora se encontraba frente a frente con la oportunidad de vivenciarlo. Su mente comenzó a bombardearla con objeciones. ¿Qué si no estoy a la altura? ¿Y si no ocupo el lugar que parezco haber logrado? Sin embargo, en el fondo, una chispa de emoción empezaba a prenderse. Tal vez esta era la luz que necesitaba para continuar su camino. Después de todo, llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Con una profunda inhalación, Isela sonrió al joven. «Sí, claro, hablemos», respondió, descubriendo en sus propias palabras una determinación que creía perdida.
Mientras se sentaban juntos en un rincón apartado, sintió un ligero cosquilleo en su abdomen, un recordatorio de que cada paso hacia lo desconocido era un paso hacia su crecimiento personal. A medida que la entrevista avanzaba, Isela se encontró compartiendo no solo su historia de superación, sino también sus visiones sobre el arte como medio de sanación. Habló de la tristeza que la había acompañado y de cómo había aprendido a transformar su dolor en creatividad. Las palabras fluyeron de su boca con más facilidad de lo que había anticipado. En cada descripción, sentía que se posicionaba un poco más como la artista en la que estaba empezando a creer. El joven la escuchaba atentamente, tomando notas, y de vez en cuando sus ojos brillaban a medida que ella describía sus emociones y su propósito. Esa conexión genuina la llenaba de confianza. Al finalizar la entrevista, él le agradeció, pero antes de marcharse le propuso una idea que dejó a Isela meditando profundamente. ¿Te has considerado como oradora en un evento de arte local? ¿Tu historia puede inspirar a otros? Las palabras flotaban en su mente. Oradora. Era un título que la intimidaba, pero al mismo tiempo resonaba poderosamente en su interior. Sus manos temblaban apenas al pensar en lo que eso implicaba. ¿Estaba preparada para ser la voz de su propia historia? La idea podría abrir tantas puertas, podría ser lo que necesitaba, no solo para reforzar su identidad como artista, sino para ayudar a otros en sus propias luchas. Mientras el joven se alejaba, Isela se sintió atrapada en un torbellino de posibilidades. ¿Y si tomaba este camino? Con cada idea que pasaba por su mente, algo dentro de ella se asentaba, como si un círculo se cerrara. La mezcla de miedo y pasión hervía dentro de su pecho, un recordatorio de que esa era la esencia de la vida, abrazar la ambigüedad y la posibilidad de transformación. Decidida a dar un paso adelante, se propuso crear un taller donde compartiera su viaje, su arte y lo que había aprendido sobre la autenticidad. Pero a medida que esos pensamientos se cristalizaban, un nuevo sentimiento de inquietud se instaló en su mente. ¿Qué pasaría si su mensaje no resonaba? ¿Y si su temor al juicio ajeno la frenaba nuevamente? Mientras se alejaba del lugar, una brisa suave le acarició el rostro, como si el universo le susurrara que a veces hay que arriesgarse, a veces hay que creer en lo que se tiene. En ese momento, se prometió a sí misma que trabajaría en esa idea del taller, daría lo mejor de sí, y si fallaba, al menos lo habría intentado. Pero justo cuando un destello de esperanza comenzaba a nacer en su corazón, recibió un mensaje en su teléfono. Era de un antiguo colega, anunciando un evento de arte en una galería. Necesitamos voces auténticas, decía. Ahora, el destino parecía llamarla nuevamente a la aventura. Y se la contempló el mensaje, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. ¿Vería esa invitación como una llamada a la acción o como una razón para hundirse en la duda? La decisión se posaba en el aire, tan palpable como la energía que había sentido en la sala. La verdad se presentaba en forma de un nuevo dilema: dar el salto hacia lo desconocido o volver a refugiarse en la seguridad de lo familiar. Isela guardó el teléfono en su bolsillo, su mente un torbellino de pensamientos, encontrando poco a poco un camino a la claridad. La invitación de su antiguo colega resonaba en sus oídos, emitiendo ecos de recuerdos, de momentos pasados a la sombra de su propia inseguridad. Ese evento no solo representaba una plataforma, era una prueba de su crecimiento. Una oportunidad para dar voz a su vulnerabilidad en un espacio donde su arte podría resonar. Sin embargo, el miedo la perseguía. «Te falta experiencia», murmuraba su voz interna. «No tienes nada significativo que compartir». Decidida a no dejar que esos pensamientos la vencieran, se enfrió y trató de replantear el enfoque. ¿Qué pasaría si reabriera las heridas que había aprendido a sanar? Con cada paso hacia su hogar, la convicción de explorar su autenticidad se intensificaba. ¿Por qué no comenzar a escribir un esquema sobre las ideas que quisiera presentar? Con un bolígrafo en mano, se sentó en su escritorio apenas entró. Sus manos se movían con agilidad mientras plasmaba en el papel historias que antes había ocultado a través de múltiples capas de incertidumbre. Una realidad renacía en su mente. Su viaje hacia la transformación no solo era para ella, sino para cada persona que pudiera sentir lo mismo que había sentido en el pasado.
Sus relatos empezaron a tomar forma, desde los días oscuros llenos de dudas hasta las explosiones de luz que la llevaron a redescubrir su pasión por el arte. Cada palabra escrita la abrazaba con más fuerza, reafirmando su voz. Había un nuevo enfoque en su narrativa, una perspectiva que giraba en torno a la perseverancia y a la búsqueda constante de la autoaceptación. A medida que las ideas se desbordaban, una sensación de empoderamiento comenzó a llenar el espacio que antes ocuparan sus inseguridades. Se cuestionó la imagen que deseaba proyectar como oradora. ¿Quería ser una representante del miedo superado o de la dignidad recuperada? Entender su propósito se convertía en un elemento central. Estaba decidida a ser auténtica en su presentación. Luego de semanas de reflexión, preparaciones y reajustes, el día del evento comenzó a acercarse, y Sela sentía cada vez más claro que no necesitaba un discurso perfecto, solo necesitaba sinceridad. Sin embargo, los ecos de sus dudas empezaron a intensificarse otra vez. El día del evento se aproximaba, y con él, la posibilidad de fallo se convertía en una sombra alargada en su mente. Mientras revisaba su presentación una vez más, un mensaje del mismo joven apareció en su teléfono. Estoy aquí para apoyarte, si necesitas alguien que te escuche o comparta ideas. Esa simple oferta de respaldo la reconfortó. A veces, el camino hacia la autenticidad se facilitaba a través de las conexiones que formamos. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba ahora no era solo cómo sería recibida, sino cómo podía utilizar esta plataforma para abrir públicamente la conversación sobre la vulnerabilidad en el arte y en la vida misma. A medida que esas consideraciones se arremolinaban, otro mensaje llegó. Era de un nuevo contacto, alguien que podría proporcionar un impulso inesperado con su propia historia de vida. ¿Te interesaría dar un taller en mi espacio? Estoy buscando oradores auténticos. Sin querer, un nuevo dilema se dibujó en su mente. Ahora no solo pensaba en su presentación, sino en la posibilidad de contribuir a algo más grande, de unirse a esa feedback que había tanto deseado. Con el corazón latiendo con fuerza, Isela miró por la ventana, sintiendo el aire fresco. Las decisiones se multiplicaban en su interior, cada una intensificando su deseo de cambiar, de crecer, de inspirar. El verdadero desafío estaba por delante y cada decisión la estaba llevando hacia un precipicio de transformación. ¿Atravesaría la línea y se convertiría en la voz que ansiaba ser? ¿O se dejaría atrapar por el miedo una vez más? La angustia frente a la elección ardía en su pecho, a la espera de ser liberada. Isela se sentó de nuevo frente a su escritorio, las hojas de papel se acumulaban, cada una portadora de una historia diferente, un fragmento de su interior que deseaba ser compartido, pero había algo que seguía atormentándola. No solo temía fallar en su propia presentación, ahora debía considerar el impacto que tendría en otros. El taller que le habían propuesto añadía una nueva capa de presión. Una responsabilidad pesada que la dejaba sin aliento. ¿De verdad estaba lista para ser una guía en el viaje de alguien más? Pero ese pensamiento la incomodaba. ¿Por qué había aceptado esa invitación cuando su propia historia aún era un rompecabezas? Entrelazaba sus temores con su deseo de ayudar, y en esa mezcla se encontraba una oportunidad no solo para los demás, sino también para sí misma. A veces, los pasos hacia adelante requerían una aceptación brutal de la propia vulnerabilidad. El día del evento se acercaba con rapidez y, a pesar de la férrea preparación, una sensación de caos se apoderaba de su mente. Cada idea la estimulaba, pero también la llenaba de ansiedad. La historia sobre el miedo superado era más que un mero relato. Era una exploración profunda de su camino, de los tropiezos y de sus aprendizajes. Sin embargo, el público no solo sería testigo de sus logros, también tendría que mirar las partes oscuras, las que aún la dejaban temblando. Aquello la llevó a reflexionar. Si ella lograba compartir su verdad, si era capaz de desnudarse emocionalmente frente a extraños, quizás podría contribuir al diálogo sobre lo que significa realmente ser humano, la imperfección, la lucha y, sobre todo, la capacidad de levantarse. Con un renovado sentido de propósito, decidió que no solo hablaría de sus logros, sino que también invitaría a la audiencia a confrontar sus propios miedos. En su mente, ella ya podía escuchar las preguntas que surgirían. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué te impide seguir adelante?
A medida que las ideas resonaban en su mente, se dio cuenta que ese vínculo entre su historia y la de los demás podía ser la chispa que encendiera un fuego de cambio. En última instancia, su viaje no era solo un viaje individual, era la representación de muchos que batallan en silencio. Sin embargo, la propuesta del taller seguía directa en su mente, como un eco que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si aceptaba? La idea de un taller era aterradora, pero, al mismo tiempo, emocionante. Era una oportunidad para no solo compartir, sino para escuchar. Ahora, el dilema era aún más complejo. Dejar atrás su historia personal para enfrentar la vulnerabilidad de otros o embarcarse en este nuevo viaje como facilitadora. Isela se dio cuenta de que los caminos que se presentaban ante ella eran dos manifestaciones de lo mismo: el deseo de ser vista, de ser escuchada y, más que nada, de ser comprendida. Enfrentándose a su propia historia y a las historias ajenas, podría revelarse una verdad aún mayor, que de la conexión en la vulnerabilidad surge una fuerza que puede sanar. Con cada decisión que tomaba, sentía que su voz se fortalecía. Quizás solo necesitaba un espacio para atreverse a hablar. Y ese espacio podía ser aquel taller. Las decisiones eran abrumadoras, pero finalmente la claridad radiaba en ella. Sabiendo que el tiempo apremiaba, tomó su bolígrafo nuevamente y se preparó a escribir. Su historia no era solo el inicio de un cambio personal, sino el vínculo que la uniría a otros. A medida que se adentraba en su nuevo esquema, una alarma sonó en su teléfono. «Te vemos esta noche, ven a escuchar unas voces inspiradoras». Era su colega. Pero la pregunta retumbaba al final de su mente. ¿Habría llegado el momento de levantar la mano y compartir eso que la aterraba? ¿O aún le quedaba un último paso por dar antes de enfrentarse a su propia verdad? El tiempo corría y la decisión se tornaba crítica. La sala estaba completamente oscura, sumergida en un silencio incómodo. Isela sintió que su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para dar su primera charla, un evento cargado de expectativas. Antes de empezar, se preguntó si alguna vez se sentiría completamente lista. Se quedó observando el micrófono, esperando que el peso de sus incertidumbres se disipara de alguna manera. En su mente, la imagen de su historia comenzó a despegar. La viuda apache que había perdido tanto en su vida, pero había encontrado su propósito en el dolor. Esa figura se erguía en medio de ella, un símbolo de fuerza y de la transformación que estaba dispuesta a compartir. Esa noche, en lugar de ser solo una narradora, se convertiría en una guía, llevando a otros a través de sus propias oscuridades. Sus pensamientos divagaban mientras la audiencia se acomodaba. ¿Por qué habían venido? ¿Buscaban respuestas? ¿Esperaban inspiración? Hablaría no solo de sus fracasos y temores, sino también de cómo estos fueron la esencia de su transformación. Tenía que ser genuina, cruda, porque en la autenticidad es donde inicia el cambio. Con el primer respiro profundo, se armó de valor. Al comenzar a hablar, sintió que las palabras brotaban de ella, como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. Relató sus luchas, sus caídas, y compartió las lecciones que había tenido que aprender de la vida. Mientras hablaba, podía ver las reacciones en las caras de la audiencia. Los rostros se mezclaban. Algunos mostraban lágrimas, mientras otros parecían perdidos en sus pensamientos. Fue un ejercicio intenso, el de abrir su corazón, pero a medida que avanzaba, sintió que la energía en la sala comenzaba a vibrar. La vulnerabilidad se convirtió en un puente, se detuvo y lanzó una pregunta al aire. ¿Cuántos de ustedes se han sentido atrapados por sus propios miedos? Un mar de manos se levantó, seguido de un murmullo de aceptación. En ese momento, la conexión era palpable. Allí estaba la esencia de su mensaje, el diálogo que no solo se limitaba a ella. La charla no solo tocó las fibras del corazón, también intensificó la urgencia de su decisión sobre el taller. El taller se erguía como un paso más, como la oportunidad de ir más allá, convertirse en facilitadora de un proceso donde las historias de otros podrían encontrarse con la suya. Las dudas que aún habitaban en su pensamiento comenzaron a formarse en certidumbres. Finalizó su charla con una llamada a la acción. Invitó a cada persona en la sala a tomar el control de su propia narrativa, a enfrentar sus propios desafíos y a unirse a ella en ese camino. Fue el colofón perfecto,
como una promesa de renacimiento que flotaba en el aire. La ovación fue ensordecedora, pero no había sido ese aplauso lo que realmente la impactaba, era el brillo de reconocimiento y esperanza en los ojos de los demás lo que le dio fuerza. Aún con la adrenalina corriendo por sus venas, se dio cuenta de que el taller era su siguiente paso, una oportunidad de profundizar en la vulnerabilidad compartida. ¿Sería capaz de organizar un espacio donde otros compartieran sus historias? Mientras reflexionaba, un mensaje apareció en la pantalla de su teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Listas para las inscripciones del taller? Necesitamos contar contigo. Isela sintió que el momento se volvía crucial. ¿Estaba preparada para llevar su misión a un nuevo nivel? La decisión se presentaba ante ella como un reto a su propia valentía. Sería el encuentro con sus propios miedos, pero quizás, solo quizás, también su camino hacia la trascendencia. La noche aún guardaba sus misterios, y la sombra de lo desconocido empezaba a acercarse. Con el corazón palpitante y un profundo sentido de propósito, volvió a mirar el horizonte de su futuro. ¿Sería capaz de aceptar el reto del taller? ¿O se quedaría en un rincón de su historia, temerosa de sobresalir? La respuesta estaba al borde de su mente, y la decisión debió ser tomada. El eco del aplauso aún resonaba en su mente cuando Isela salió del escenario. La adrenalina la mantenía alerta, mientras las preguntas seguían girando en su interior como un torbellino. Ya no se trataba solo de su historia, ahora era una responsabilidad compartida. La oportunidad de crear un espacio en el que otros pudieran explorar sus luchas y transformaciones la llenaba de emoción, pero también de miedo. Mientras caminaba por el pasillo, su teléfono vibró de nuevo. ¿Estás lista para liderar el taller? El tiempo corre. La insistencia del mensaje la llevó a reflexionar. Liderar significaba sostener el peso de las historias ajenas, ser el ancla en medio de la tormenta emocional que pudieran desatar. ¿Estaba realmente equipada para eso? Pero, ¿acaso no había hecho precisamente eso durante su charla? A medida que regresaba a casa, fue abrazada por la soledad de sus pensamientos. La imagen de la viuda apache resonaba en su mente, no solo como un símbolo de su perfil público, sino también como un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Si ella pudo encontrar significado en su sufrimiento, quizás yo también pueda ayudar a otros a encontrar el suyo, se dijo, sintiendo una chispa de determinación empezar a crecer en su interior. En su hogar, el silencio parecía abrumador, pero también era el espacio ideal para la reflexión. Tomó una libreta y comenzó a bosquejar las ideas para el taller. ¿Qué lecciones quería compartir? ¿Qué herramientas podrían ser útiles para quienes buscaran sanar? Las palabras fluyeron de nuevo, pero esta vez con un enfoque renovado. No era suficiente contar su propia historia. Necesitaba crear un entorno donde otros también se sintieran seguros para liberar sus cargas. Isela se dio cuenta entonces de que su mayor miedo no era enfrentar la vulnerabilidad de los demás, sino la suya propia. Enfrentar sus propios fantasmas antes de invitar a otros a hacerlo. Pasó casi toda la noche escribiendo, su mente agudizándose a medida que dejaba fluir sus pensamientos. Hacer un taller sería un ejercicio de confianza tanto para ella como para los participantes. Con esa clareza, decidió que el primer paso sería construir su mensaje. Quería que cada asistente sintiera la conexión, que supieran que no estaban solos. Pero a medida que planeaba y organizaba, una sombra despreciable apareció. La duda. ¿Seré capaz de contener las historias más dolorosas? ¿Y si no puedo ayudar como espero? Esos pensamientos tortuosos dieron paso a una autoevaluación brutal. Quizás el camino hacia la facilitación no era solo un nivel profesional más, sino un viaje interno, un testimonio constante de su propio proceso. Era hora de volver a las raíces de su aprendizaje. Quizás necesitaba someterse a una introspección más profunda, una revisión de sus experiencias de vida en contextos controlados, donde pudiera practicar abrirse a otros de verdad. Al amanecer, después de una noche de lucha interna, decidió inscribirse a un taller de liderazgo emocional que se realizaría en la ciudad. La experiencia no solo la catapultaría por un canal de autoconocimiento, sino que se volvió su plan de acción. Su voz interna resonaba cada vez más fuerte. No puedo liderar si aún tengo tanto que sanar.
Justo cuando la solidez de su decisión la llenó de un aire fresco de propósitos, un mensaje nuevo iluminó su pantalla. ¿Listas para comenzar? Estamos esperando con ansias. Un sudor frío le recorrió la espalda. El tiempo se estaba agotando, y la decisión de lanzarse a la incertidumbre del taller estaba cada vez más cerca. ¿Sería capaz de dar ese paso hacia lo desconocido y al mismo tiempo descifrar sus propias limitaciones? La pregunta flotó en el aire, desafiándole a confrontar su propio camino de transformación, un desafío que prometía ser tan intenso como necesario. Mientras se preparaba para su día, comprendió que había más en juego que su propio crecimiento. Había un mundo de historias esperando ser escuchadas. ¿Podría realmente ser la guía que otros necesitaban? La inspiración se aferraba a ella, pero el miedo permanecía como un susurro inquietante. La verdadera batalla, pensó Isela, apenas comenzaba. El día del taller llegó y la sala se llenó de un ambiente electrizante. Isela se había preparado mentalmente para este nuevo paso, su corazón palpitando con entusiasmo y un leve temor. Una vez más, se presentó ante ese lienzo en blanco, pero esta vez no estaba sola. La energía del grupo, compuesta por almas dispuestas a compartir su vulnerabilidad, la empujó a confiar en la fuerza que había cultivado. Al abrir el taller, Isela respiró profundamente y recordó lo que había aprendido: el arte de ser auténtica. Estamos aquí, no solo para comprobar nuestro miedo, sino para dar un paso hacia adelante juntos, empezó, sintiendo cómo sus palabras resonaban en cada rincón del espacio. Se sentó frente a su auditorio, cada mirada fija en ella, resonando con la promesa de una conexión genuina. Durante las primeras horas, presentó su viaje personal y su conexión con el arte. Narró cómo había resurgido de sus propios miedos y compartió la profunda transformación que le habían traído sus experiencias. Cada historia que contaba parecía romper barreras entre los asistentes. Las caras se iluminaban con comprensión y empatía, y el ambiente se volvía cada vez más sensible y acogedor. Cuando llegó el momento de invitar a otros a compartir sus historias, Isela sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Sus corazones parecían latir al unísono. En este espacio seguro, la magia de la vulnerabilidad podía florecer. Cada uno de ustedes tiene una historia valiosa que merece ser contada, les animó, mientras varios levantaban la mano, algunos titubeantes, otros con ansias de expresarse. Los relatos comenzaron a fluir. Historias de pérdidas, luchas y redenciones se entrelazaban en el aire, cada una más poderosa que la anterior. Isela se dio cuenta de que cada voz era un reflejo de su propia lucha. Y al dar espacio a esas narraciones, todos se volvían partes esenciales de una comunidad en el proceso de sanación. La sanación se hacía palpable en la sala. Entre risas nerviosas y lágrimas de emoción, Isela guiaba las dinámicas con destreza, apoyando a quienes se mostraban más desnudados emocionalmente. Era hermoso observar cómo sus inseguridades se transformaban en aceptación y fuerza, no solo para ellos, sino para ella también. Se sintió parte de un círculo sagrado, un eco de su propio proceso de sanación. Podía vislumbrar cómo su papel como líder no era solo un título, sino una responsabilidad compartida. Al finalizar el taller, la energía vibrante del grupo llenaba el ambiente. Isela comprendió que no solo había logrado compartir su historia, sino que también había creado un espacio donde los demás podían encontrar su propia voz. El feedback fue abrumador. Personas agradeciéndole por haberse abierto y por darles la oportunidad de compartir lo que llevaban en su corazón. En cada agradecimiento, Isela sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Había conquistado un nuevo territorio en su vida, un lugar donde el arte de contar historias se convertía en un camino hacia la sanación mutua. Al llegar a casa esa noche, Isela se sintió diferente. Había atravesado un umbral y ahora veía un paisaje repleto de oportunidades. La viuda apache que antes había dudado de su propia voz, ahora emergía como una mujer empoderada, una artista cuya historia podía inspirar a otros. Los ecos de su propio viaje se reflejaban en otras personas que comenzaban a levantarse, a compartir sus luchas con un nuevo brillo en sus ojos. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Tu taller nos cambió a todos. ¿Estarías lista para liderar una serie más? La pregunta flotaba en su mente, pero en su corazón sintió la respuesta resonar con fuerza.
Sí. Isela había salido de las sombras de su miedo y había abrazado su verdadero camino, el de ser una guía, una curadora de historias. Su viaje no solo significaba alcanzar logros, sino también sostener un faro para quienes aún navegaban en la oscuridad. Ahí, en ese espacio de amor incondicional, había encontrado su propósito. Miró a su alrededor y reconoció que había logrado convertir su dolor en poder y su voz en luz. El viaje de Isela como artista, madre y mujer había tomado un giro innegable y con cada nuevo paso, el destino comenzaba a desenvolverse ante ella, prometedor y lleno de posibilidades. Era el momento de continuar, de crecer y de seguir transformando no solo su vida, sino la de muchos otros que necesitaban escuchar y verse reflejados en su historia. Ahora, siendo el eco de la imperfección y el arte, Isela había alcanzado un nuevo horizonte. Su vida, de a poco, se había convertido en un papel en blanco, listo para ser llenado con nuevas y extraordinarias experiencias. No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de transformación personal.